Partimos esta pauta B de este lunes 18 de mayo y ya saludamos en calidad remota a Andrea Moleto. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y a Cristóbal Belolio, pues. ¿Qué tal? Buenos días, buen lunes. Y a mi compañero de siempre, tengo que siempre mencionarlo así después de que lo dejé olvidado. Esto es como cuando se le queda a uno el cabro chico. Qué pena eso. ¿Te acuerdas compañera? Que te dejé como en no hay mute? Problema, no hay problema. Yo lo escuchaba atentamente. Hola, después Andrea, de eso, no me olvido de saludarte todos los días. Chiquillo, en atención al tiempo, vamos con los temas. Pues vamos con la cadena nacional de anoche. Un cierto cambio de tono. La presidenta del Colegio Médico Isquiasiches decía que se ha recogido entonces parte de lo que se venía sosteniendo en la mesa COVID-19. Se agregan temas económicos, temas de salud mental, por ejemplo, una serie de medidas y en un tono donde el presidente ya sin ningún tipo de adorno dice aquí se vienen momentos muy, muy duros. Abro la palabra, Andrea Moleto. Bueno, yo creo que es evidente que hay un cambio de tono. Claro, se agradece, uno pensaría que pudiese haber sido antes, porque yo creo que aquí hay un punto muy relevante con respecto a los errores o no errores. Vamos a saberlo después, además. Esto por desgracia no lo vamos a saber ahora. Nadie tiene la fórmula perfecta, ninguno de los gobernantes, ninguno de los liderazgos. Claro, uno habla de Merkel, en fin, como para ponerlo también, elevar un poco la conversación y no solamente irnos en la letra chica. Entonces uno quiere pensar en dónde está el punto, dónde quizás estuvo el error, qué pasó, que hay una crónica de la Tercera, no sé si la leyeron, que parte con una pregunta que habría hecho el presidente de la República, que dice justamente qué pasó. Cuando ese día miércoles los contagios suben de manera abismante, no se esperaba. Realmente no le esperaba ni él. Hay un cambio de tono, pero quizás es evidente que hay algo que pasó y que fue un mal pie, hubo un error, o hay algo que se pensó que iba a funcionar de determinada manera, que no fue así, y eso ya es evidente. Me queda también en evidencia en sus palabras también, pese a la intención de nuevo de poner un gráfico y de compararnos con otros, de seguir insistiendo en la nueva normalidad. Hay dos guiños ahí en que sigue relevando eso, pero yo creo que es evidente que algo pasó, cambiamos. La pregunta es si ese giro será suficiente, porque lo que se requiere aquí es un liderazgo inclusivo y que ya yo creo que empecemos a utilizar lo que se llama esta cosa que es como lo colectivo, ¿no? La inteligencia colectiva, estar todos en pos de, ¿se podrá? Porque aquí hay algo que está minado también. Yo creo que esa es la pregunta que uno se hace ahora. Cristóbal. Yo siento que todavía nadie nos cuenta la firme de la estrategia. Y creo que a mí todavía me cuesta creer que el gobierno sienta que realmente la embarró con la llamada a la nueva normalidad o al retorno seguro, porque yo creo que el racional de la estrategia es que nos contagiemos todos de a poco, entendiendo que no va a haber una vacuna en el corto plazo y entendiendo, más allá de todas las discusiones que hay, lo complejo que es la famosa inmunidad de rebaño. Lo que yo entendí desde un comienzo, y lo conversamos con la subsecretaria Daza varias veces al principio, hecho en la prueba de ADN también, es que nos enfermáramos de a poco, y por lo tanto yo no encuentro que haya sido tan error. Miren lo que voy a decir, lo voy a poner de la manera más cruda posible para que se entienda el punto. Yo no creo que haya sido tan error decirle a la gente que volviera un poquito a retomar su vida para que se contagiara un poquito de gente siempre, todo el tiempo. Probablemente no a 2.600 por día, pero era demasiado poco 400 por día. Y lo voy a poner con esta brutalidad. No sirve una UCI al 40%. Por supuesto que tampoco sirve al 110%. Entonces la delgada línea es que tenéis que apuntar más o menos a un 80% de ocupación. Mi impresión es que el gobierno se dio cuenta que lo estaba haciendo demasiado bien, y había demasiado bien en el sentido de que, me explico, que la curva estaba muy abajo, muy luego. Y yo creo que para que realmente nos empecemos a contagiar todos y los que salgan, los recuperados sean más, tú necesitas que más gente se esté
contagiando. Lo conversamos también la semana pasada con un encargado de las UCI, un dirigente de la gente que trabaja en cuidados intensivos, y él de alguna manera coincidía con esta idea de que lo ideal era que las UCI estuvieran trabajando, entendiendo la nueva capacidad que tienen, cerca del 90, pero por favor no más que eso. Pero si tú me dices que van a estar trabajando al 30 o al 40, entonces no estamos haciendo la tarea según la estrategia planteada. No sé si me entiende el punto. Sí, me permites hacer un puntito ahí, Mauricio, te doy al tiro la palabra, pero es que claro, eso va absolutamente en contra de lo que estaba planteando precisamente la comunidad médica científica. Tanto así que fíjate que ayer en una entrevista en El Mercurio, el doctor Enrique París, que forma parte de la mesa COVID-19, que ha tenido sus temas ahí y digamos contrapuntos bien importantes con quien fuera su contendora, Isquia Siches, que finalmente gana la presidencia del Colegio Médico. Fíjate que él mismo señala cuando el 19 de abril el presidente sale en cadena nacional, recordemos que esto ha tenido varios momentos comunicacionales, a decir que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en una nueva normalidad. Y un aspecto importante de esa entrevista es que él dice que esto lo sorprendió a todos y que se empezaron a whatsappear. Perdón, pero ¿qué es esto? En la mañana estábamos hablando de un tema y en la noche el presidente sale con otro. ¿Por qué digo esto? Porque toda la comunidad decía, si el problema aquí no es que nos contagiemos todos, el problema es que tenemos un país que es tan desigual que cuando este bicho llegue a los sectores vulnerables vamos a tener un descontrol. Y eso fue lo que pasó, por eso que la señal, ambigua, equívoca, sí. Si todos viviéramos en Nueva Zelanda o en Suecia, en una de esas estamos contando otra historia. El problema es que cuando eso se traslada a los sectores, insisto, de hacinamiento, vulnerables, donde la distancia social es imposible, etcétera, ¿qué pasa? Pierdes el control de la pandemia. A eso voy, Mirna. A eso. Eso quería solamente hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, porque esas son las complejidades de una estrategia que tiene que ser muy fina. Explícame cómo diablos yo consigo que las UCI estén siempre entre el 75 y el 85 y no más que eso, en un país tan desigual como Chile, con todas las condiciones. O sea, a lo que voy es que la estrategia estaba pensada, creo yo, no sé si articulada de esta manera, pero estaba pensada para un cierto objetivo que implicaba un contagio permanente a ciertas tasas y que de alguna manera eso se fue de las manos. Pero no me digan que originalmente no era esa la idea. Es que es difícil entenderlo igual. Mauricio. No, pero claro, es que es difícil más que de entenderlo, de explicarlo. Porque como tú hiciste muy bien, Cristóbal, tuviste mucho cuidado en las palabras en tu desarrollo y dijiste, escúchenme lo que voy a decir, porque esto se trata de contagiarnos. Y eso es muy difícil de decir. Pero esa era la estrategia y esa sigue siendo la estrategia en muchos países. La famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño consiste en eso, en que nos enfermemos la mayor cantidad de habitantes de un país en el tiempo más dilatado posible, claro, para que nunca lleguemos a poner en riesgo la capacidad del sistema de atender los casos, pero que nos vayamos enfermando y luego inmunizando. Claro. Cuando uno pone el ejemplo de Alemania, por ejemplo, tal vez Alemania junto con Austria, Irlanda e Islandia pueden ser algunos de los países que mejor calzan con esa descripción. Porque Alemania, por ejemplo, no tuvo nada de pocos casos, se contagiaron mucho. Los alemanes llegaron a tener 176.000 casos hasta ayer, digamos, y en una de esas siguen creciendo, pero ahora a mucho menor tasa. Ellos están incorporando, ayer por ejemplo incorporaron 156 casos nuevos, que para sus 83 millones de habitantes es muy poco. Pero tienen 154.000 recuperados. Claro. O sea, gente que se enfermó y que se recuperó. Y solo 14.000 casos activos hoy. De manera que tienen más de 10 veces recuperados que activos. O sea, tienen una masa inmune mucho mayor que la masa contagiante. Bueno, de eso se trata, de que y nunca escuchamos que en Alemania hubiera que elegir qué cama crítica a quién dársela o qué ventilador usar y a quién dejar fuera, como sí ocurrió en Italia y en España, cuyos sistemas se vieron colapsados. Consistía en eso. El gobierno anticipó en marzo que íbamos a tener a fines de abril 40.000 casos. Bueno, hoy tenemos 43.000 casos, pasamos los 40.000 este último fin de semana. Eso hoy, que se aplanó muy temprano, muy abajo. Claro. Lo que pasó fue que entre medio, y respondiendo un poco, porque la Andrea decía ahí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que...? Bueno, lo que pasó, creo, fue que la segunda quincena de abril, la cosa iba tan lenta que el gobierno empezó a creer que estaba empezando ya a aplanarse la curva y a declinar. Cuando lo que pasa es que era lenta porque estábamos más o menos controlados, íbamos contagiándonos muy de a poco, y empezaron a sacarse algunas cuentas alegres que estaban totalmente alejadas de la realidad que el propio gobierno, un mes antes, a mediados de marzo, había dibujado.
Pero sí, yo insisto de todas maneras, no quiero ser majadera, pero quiero insistir en que cada vez que uno conversaba con los expertos que no responden, por favor que se entienda bien, ni a derecha ni a izquierda, estamos hablando de los que saben del tema, infectólogos, epidemiólogos, etcétera, de distintos centros de salud del país, me tocaba por lo menos a mí, es que no había ni una sola opinión distinta que dijera cuidado con esto, tanto así. Cuidado con esto porque se viene efectivamente el pic no ha llegado. Y ojo, cuando el gobierno sale muy exitosamente a hablar de que más o menos tenemos ya el retorno seguro y etcétera, recordemos que la propia epidemióloga Jimena Aguilera, ella hace un punto, porque es evidente que esto generó preocupación en el comité. El tema es que el comité ha tratado de mantener las buenas relaciones porque se entiende que frente a una pandemia aquí lo que hay que es generar unidad de acción, porque si no también para la señal a la población es de un caos total, pero eso generó un punto y por eso yo insisto que la cadena fue tal cual. Exacto, Así por eso fue. te digo. Pero, Claro, mire, pero el gobierno sacó una conclusión distinta en un minuto Pero y por supuesto. quiso creer que la cosa venía mejor. La cifra, perdona. Sí, dale, chiquillos, dale. es que tengo que cortarles un ratito la conversación porque tenemos un contacto a esta hora con Richard Jiménez para contarnos qué pasó con si se respetaron o no se respetaron las medidas de cuarentena total, el número de infracciones. Richard, ¿qué tal? ¿Cuál es el balance a esta hora? Hola, estamos en la Plaza Baquedano en este momento, Plaza Dignidad, así conocida también durante el estallido social. Oigan, hoy día es 18 de mayo, se cumplen 7 meses de aquello, ahora sí con otro contexto que se le suma, podríamos decir, y que obviamente nos mantiene preocupado, que es el de la pandemia. La gran mayoría de la gente ha estado, claro, cumpliendo lo que son las cuarentenas territoriales, los confinamientos. Hace la última hora hubo 9 personas que fueron sorprendidas en otra plaza, más al extremo donde nos encontramos nosotros, en la Plaza Maipú. 9 personas fueron sorprendidas quebrantando la cuarentena territorial sin ningún tipo de permiso. Hay bastante control policial en esa zona de la región metropolitana. Igualmente aquí en Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, hace un rato incluso habían militares. Se mantiene así un piquete de carabineros en los alrededores, también alrededor de lo que es la estatua del general Baquedano, que recordemos su base fue pintada de un color amarillo, medio anaranjado. No soy muy bueno para los colores, pero claro, describo esto en un lugar que fue simbólico para la protesta social y donde ha sido difícil conversar con la gente porque es muy poca gente la que circula, aun cuando cada vez se ven más vehículos desplazándose, un 35% de vehículos menos en relación al lunes pasado, lo dijo la ministra de Transporte Gloria Hood, y para que se haga una idea ya más en perspectiva de lo que ocurría el año pasado, un 60% en relación al año pasado, a mayo del año pasado, vehículos menos a nivel nacional. Son cifras a nivel nacional que entregó la región, que entregó la ministra de Transporte hace un rato. Aquí vemos a carabineros controlar. Vimos hace un rato a una ciclista que salía con su bicicleta de los edificios aquí de Plaza Baquedano, edificios Turric, tengo entendido que se conocen así, creo que es así, claro. Y conversamos con ella, qué es lo que estaba haciendo. La sorprendimos sacando el permiso temporal que ella requería a través de su teléfono. Necesitaba irse a un banco. Ella también nos ilustraba que ella, como otros vecinos, han estado organizando para ayudar incluso a personas de la tercera edad, en un lugar simbólico de la protesta social, en un lugar también que se ha convertido como símbolo también de los controles policiales y militares también por la pandemia, y a lo que también ella hace alusión. Julieta Vivar, ciudadana chilena y mexicana también, tiene la doble nacionalidad, llegó a Chile hace aproximadamente 20 años, nos decía. Escuchemos. Sí, estoy sacando mi permiso, voy al Banco de Chile a ver si está abierto y necesito sacarle la chequera a mi vecina, que tiene 91 años. ¿Cómo se han organizado los vecinos aquí en la Plaza Baquedano? Nosotros llevamos desde octubre organizándonos y ahora nos estamos organizando para comprar juntos cosas y atendemos a los adultos mayores que viven aquí en la comunidad. ¿Más tranquilo todo ahora? ¿Mejor esta tranquilidad o...? Claro, ya no hay ruido y eso es algo que nos afectaba muchísimo, como para la tranquilidad de la gente, pero para mí en lo personal sigue siendo violento igual. ¿Por qué? Por ver los carabineros y las fuerzas especiales acá. Cuesta porque nosotros los hemos visto reprimir desde las ventanas. Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, con un sol que hay que aprovechar estando afuera. Mirna, Mauricio, la vitamina D se hace indispensable en estos días, dicen algunos expertos también. Sí, claro. Richard, recordemos también que hoy día se van a, ¿cómo se diría? Se van a poner más estrictas las medidas de
de permisos para salir, ¿ah? Ojo con eso también, porque en Sí. eso vamos a ver. Ahora, yo te quiero hacer un alcance. Yo hoy día pasé por 3 comunas, ningún control, pero ninguno, claro, y uno diría súper temprano en la mañana, pero ¿y? No sé, o sea, yo me pregunto dónde están los controles. Yo pasé por 3 zonas neurálgicas de 3 comunas que están continuas en la zona oriente, ningún control. Claro, generalmente se eligen lugares simbólicos de mayor exposición mediática. Aquí están todas las cámaras puestas. Pero para que veas, pues, ¿ah? En el centro de Santiago, claro. Y es de alguna manera también, con eso se cree que se puede disuadir a mucha gente no salir. Pero claro, yo también he recorrido varios puntos de la ciudad de Santiago y no he encontrado con ningún tipo de control, lo que no deja de llamar la atención. Tú decías, Mirna, claro, se restringen los Sí. permisos, son 7 máximos durante la semana. Uno tiene que distribuirlo ya sea para comprar 2 veces máximo a la semana y también si se quiere pasear la mascota, claro, uno puede pasear la mascota 2 veces al día, máximo media hora, no más allá de 2 cuadras a la redonda de donde uno vive. Pero si son 7 permisos diarios, uno tiene que Claro. distribuirlo para ir a comprar, para pasear la mascota, y alguna gente que reclama porque Sí. dice, claro, tengo que sacar mi mascota todos los días porque para hacer sus necesidades, para no estresarse ella, yo tampoco aún más estresado en un departamento chico, claro, hay casos y casos también. Sí, es tema complejo. Richard, gracias por toda la información. Abrazos. Bueno, estamos de regreso, nos quedan súper poquitos segundos para irnos a la pausa. Andrea, ¿tú querías comentar algo? No, solamente un tema de cifras muy brevemente. Recordemos que el 18 de marzo el presidente de la República en un escenario pesimista hacía un cálculo de 100.000 personas contagiadas. Ese era el cálculo más pesimista. Claro. El mejor era 40.000. Exactamente. Esos son los números que manejaba el gobierno. Entonces, yo creo que es innegable, independiente de todo, que aquí hubo un exceso de confianza de todas maneras. Un traspiés sí. es definitivo. En eso Si estamos el propio de acuerdo, gobierno ¿no? en el fondo traicionó su propia previsión cuando Exacto. empezó a Ese es el tema. generar el clima de que la cosa estaba mejor. Pero perdón, una sola consulta, eran 100.000, pero ¿en qué plazo, pues? Porque no es lo mismo En el 100.000 peor en momento. un año. En el peor momento. Claro, y ese Ya, peor esa era su momento se estimación. preveía para la segunda quincena de abril, 1 de mayo. Que Pero, no me espérate, cansa. en Bueno. el escenario negativo, yo creo que empezó en algún momento, por eso yo creo que aquí sí, creo que los números estaban hechos. Lo que creo que realmente pasó, un exceso de confianza, porque a lo mejor uno podía pensar, según lo que dice Cristóbal, Belolio, Tú como, me lo- dices como el tú curso. quieras, Andrea. Estoy como Dale, los Moleto. cursos, Belolio. Claro, efectivamente esto había que contagiarse un poquito, pero ¿tú crees, Cristóbal, que ellos soltaron la mano a propósito? Yo creo que no. Chuta, no sé. Es que ¿sabéis esa lo es la pasa? pregunta, po. ¿Sabéis es que justamente creo que por lo mismo que tú dices, si yo sostengo que tengo que estar entre 40 y 100 a fines de abril, y me doy cuenta que estoy comenzando abril, y no estoy ni cerca de llegar a los 40, estoy muy abajo, y la economía está sufriendo harto, y ya veo cómo se viene la mano. No me parece enteramente descabellado, no digo que esto es lo que haya pensado Sí, el sí, presidente, pero digo que no me parece enteramente descabellado decir, a ver, parece que estamos apretando demasiado la válvula, quizás haya que soltar un poquito para que se empiecen a ocupar efectivamente todos los recursos que hemos preparado para esta crisis, para que se empiece a ocupar espacios riesgos, para que efectivamente lleguemos a un momento donde los servicios estén apretados, porque es la única manera de que nos vayamos contagiando más. Yo no sé si yo sé que debe ser dificilísimo además en la mente de la gente pensar que una autoridad hace eso, pero es que justamente esas decisiones difíciles son las que uno esperaría que la autoridad tomara, y yo siento que todavía nadie me la dice a la cara, de frente y bien articulada. Ojo que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, en entrevista, nosotros hemos entrevistado muchas veces a su presidente, el doctor Regueira, si no me equivoco, Mauricio, ¿tú crees? Regueiras, sí. Regueiras. Con él fue el que hablamos la semana Justamente, pasada. Él fue el que me dijo que lo ideal es que esto nos servían UCIs al 40%. Claro, pero acuérdate que él también dijo en esa entrevista que todos los años las UCI están al 90% de su capacidad. En invierno. Con la Capacidad normal. claro, en invierno. Con la diferencia que ahora tenemos más camas. Claro. ¿Te claro, fijas o claro. no? Pero Sí, ojo con el tema de las Josito, más camas. Porque es que solo pensar, espérate, sí. cortito, es Sí, que sabe. las más camas y las más ventiladores y los más ventiladores tienen que ir de la mano del personal para ocupar esos, ¿se entiende? Aquí no es solo el aparato cama, es el aparato cama y el equipo que está alrededor.
Sí, y eso claro. es lo que escasea cuando tú tienes tensionada la UCI en un momento como este, ¿no? Donde empieza a haber presión y más las enfermedades de invierno. Mauricio. Sí, no, creo que todos tenemos la razón, porque efectivamente yo creo que aquí hay un mix de cosas que se fueron dando, más o menos en la dirección que describe Cristóbal, y que no son contradictorias con lo que tú dices, Mirna. Yo creo que efectivamente así fue, la comunidad médica estaba más inquieta, ojo que había además pareceres distintos de la comunidad médica. Yo no diría que se escuchó una voz, transversalmente en la comunidad médica que reclamara a voz en cuello que esto se estaba soltando. No, nosotros los mismos días de fines de abril conversábamos, Mina, ¿te acuerdas? Con la doctora Aguilera, a quien Sí, tú claro. recordabas recién. Sí, sí. Y ella también estaba un poco en la lógica de que hay que ir viendo, ojo, cautela, porque la curva efectivamente está más o menos plana. Pero decía No, gradual, siempre Claro, gradual, exactamente, que ahí están los matices. Pero nadie, no hubo una comunidad médica que saliera a gritar en voz en cuello, ojo, ¿qué estamos haciendo? Aquí se está soltando toda la marra. No, había una actitud cautelosa de ir total, observando, sin duda. y el gobierno se sintió avalado de alguna manera para empezar a soltar la mano cuando de pronto tiene que reconocer que no, porque la soltó mucho, o la soltó mucho en el lenguaje, quizás más que en medidas tan concretas, Puede ser. y la gente se lanzó a las calles y vimos un país casi normal, funcionando Pero 15 días Mauricio, atrás. se sabía off the record que la queja que tenían algunos integrantes del comité es que el ministro no escuchaba Mira, lo que pero es que ellos aquí decían. no ha habido un off the record forzoso para nadie. Entonces, cuando las cosas se mantienen off the record es cuando no hubo una comunidad médica saliendo también a enfrentar los costos de decir. Bueno, lo dijo la presidenta del Colegio Médico el otro día. ¿Te parece poco el punto que hizo? Claro, en el- pero lo dijo ahora. Po. Bueno, lo dijo Pero ahora. la presidenta del Colegio Médico guardó más silencio y hubo un tiempo de apaciguamiento en esos ánimos que se habían visto mucho más encendidos incluso en marzo, cuando todo esto partió y cuando todavía no eran convocadas las mesas ni formadas los comités. Ahí hubo más beligerancia incluso en la queja de Isia Siches, por ejemplo. Claro, pero es que cuando en los días de las cifras buenas, o entre comillas buenas, paulatinas y de la meseta de la subsecretaria Daza, en esos días no se escuchó tanto la voz de Isia Siches. Porque justamente las cifras, tal como tú señalas, avalaban Exacto, tal pero cual. había el temor por las mismas proyecciones que estaban haciendo no solo la comunidad médica, también los estadísticos, como Espacio Público, Eduardo Engel, por ejemplo. Efectivamente, había más voces de estadísticos y matemáticos y de ingenieros que de los Exacto. médicos. Pero es que no es que los médicos no estuvieran preocupados, lo que pasa es que No, había por la supuesto que idea de poner al centro ojo con el tema, también la responsabilidad y la unidad para no generar pánico en la población, porque si empezábamos a tener diferencias en el comité, imagínate tú qué iba a pensar la gente, o sea, ya Claro. la gente, ya la desconfianza es Sí, suficiente. pero mira, pero yo el Los matiz que alcaldes- tengo los con alcaldes eso, no les importa mucho. el matiz que tengo con eso es que nadie acalla a nadie aquí, porque cada uno tiene también su agenda pública, en fin. Entonces, cuando hubo el silencio, no me vengan después a decir, mire, yo guardé silencio solo por la unidad. No. Bueno, eso Aquí es un cuando tema ha habido que que poner la voz, la han sacado. Pero Así por que nadie supuesto, se los ha impedido. pero por eso insisto que el tono de anoche del presidente, para cerrar y irnos al corte, chiquillo, que nos tenemos que ir a la pausa, a mí me parece que es un tono correcto. Me parece que el presidente ayer asumió algo que de alguna manera también fue planteado por la presidenta del Colegio Médico, un liderazgo potente. O sea, yo creo que el presidente se tomó 20 minutos, antes de dar todas las medidas que fueron al final, fue básicamente para dar también cierta contención. Y también para dar cuenta de una realidad compleja que estamos viviendo. O sea, estamos en el peor momento. Y sí, el peor pero ahí momento. podemos comentar a la vuelta Bueno. que estuvo todo ese tono, de acuerdo, pero que hubo harta vaguedad en los anuncios. Podemos desmenuzarlo. Bueno, eso, con respecto a eso, claro, tenemos que hoy día ver la bajada. Pero saludemos a nuestros auspiciadores, Mauricio.